El acta de la sesión número 13 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 14 se pone a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio 407 de la Directora Nacional Subrogante de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, mediante el cual da respuesta a oficio 10 de esta comisión, por el que se le solicitó informar sobre los avances en el traspaso de trabajadores honorarios a calidad de contrata, traspaso que debe concretarse durante el año 2023. Correo electrónico del Comité de Diputados UDI, a través del cual, por encargo del diputado Lilayu, se solicita el acuerdo de la comisión para solicitar a la sala autorización para que el proyecto de ley que establece el uso de cargador universal estandarizado para diferentes tipos de dispositivos electrónicos y videoconsolas portátiles, radicado actualmente en la Comisión de Economía, sea derivado para su estudio a esta Comisión de Ciencia. Correo electrónico del doctor Francisco Bahamonde, a través del cual hace llegar un documento para informar sobre la situación a la cual se ven enfrentados los ex becarios de Becas Chile cuando expira el plazo para iniciar la retribución, en donde obligaciones familiares ajenas al control del ex becario, no consideradas fuerza mayor por la Contraloría, llevan a una situación donde no hay alternativas y en donde todo el mundo y el país en general termina perdiendo. Esto a la cuenta, señora Presidenta. Muchas gracias, secretaria, abogada. ¿Se ofrece la palabra sobre temas varios? Perdón, sobre la cuenta. ¿Nadie? Bueno, yo voy a tomar la palabra por el punto número 2, sobre el correo electrónico del Comité de Diputados, a nombre del diputado Daniel Lilayú, quien solicita el acuerdo de esta comisión para solicitar a la sala autorización para que el proyecto de ley que establece el uso de cargador universal estandarizado para diferentes tipos de dispositivos electrónicos y de videoconsolas portátiles, radicado actualmente en la Comisión de Economía, sea derivado para su estudio a esta Comisión de Ciencias. Diputado Lilayú, tiene la palabra. Sí, yo someto a usted, señora Presidenta, la posibilidad de poder impulsar a través de esta Comisión de Ciencia este proyecto que yo lo había presentado hace unos meses atrás, 2 meses atrás. Creo que está en Hacienda y creo que donde debiera estar y donde debiéramos enriquecer este tema, que no es muy novedoso en el sentido que ya se está haciendo en Europa y que de alguna manera para nosotros los chilenos también nos produce un problema. Ya esto ya se está haciendo, se está implementando. En el fondo, la finalidad es simplificar la vida de los chilenos en economía y también no contaminar, nuestro ambiente. Creo que va en línea de lo que nosotros queremos. Aquí hay muchos temas que hay que hablar desde el punto de vista de tecnología y ciencia y exigirle a las empresas también que eventualmente puedan traer de aquí a 2 años usar solamente un tipo de cargador universal. Bueno, yo lo someto a eso, de acuerdo al criterio que ustedes tengan, y me parece que podríamos impulsar algo de esto. Muchas gracias, diputado Lilayú. ¿Alguien más sobre la cuenta? Ok, entonces tomamos el acuerdo, si a la comisión le parece, para realizar la solicitud a la sala para que sea derivado el proyecto desde la Comisión de Economía a esta comisión. ¿Estamos de acuerdo todos? Acordado entonces. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre puntos varios, temas varios? Diputada Labra, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Si le parece la mesa, me gustaría proponer que invitemos a la próxima sesión de la comisión al jefe del departamento o la división de ciberseguridad del Ministerio del Interior, para que nos explique lo que ocurrió con el ataque informático al CERNAC y que eso derivó también en una alerta a todas las instituciones del Estado. Nos cuente qué ocurrió y cuáles son las medidas que se están tomando y que se van a tomar para reforzar los sistemas informáticos de las reparticiones de gobierno. Ok, entonces acordamos también realizar la invitación a solicitud de la diputada Labra.
¿Estamos todos de acuerdo? De acuerdo. Acordado. ¿Alguien más en puntos varios? ¿No? Ok. Entonces pasamos a la orden del día. Esta sesión ordinaria ha sido citada con objeto de continuar con el trámite de audiencias respecto del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados y diputadas Labra, Molina, Olivera, Ramírez, Don Matías, Schneider, Serrano, Undurraga, Don Alberto, Videla y Yomans, que establece la paridad de género en la adjudicación de proyectos de investigación y otorgamiento de becas en las áreas de ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, en primer trámite constitucional. En razón de lo anterior, la comisión escuchará a las siguientes invitadas: la académica del Instituto de Sociología UC, señora Andrea Canales Hernández, y a la académica del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Valparaíso, señora Andrea Vera Gajardo. Si están conectadas nuestras invitadas, entonces les damos la palabra para que puedan exponer a esta comisión. Bienvenidas a ambas. Ustedes ahí se ordenan, se organizan para saber quién va a partir. Muchas gracias. Gracias. Solo tengo una inquietud. Usted señaló que presentáramos, pero más bien, si comprendimos bien la invitación que se nos hizo a esta sesión, se nos envió el documento de proyecto de ley. Así es, para ¿cierto? referirse respecto al proyecto. Claro, entonces más bien nosotros no hemos preparado una presentación, pero sí tenemos comentarios al documento que nos enviaron. ¿Está bien plantearlo ¿Sí? desde esa dinámica? Sí, por supuesto. Ok, perfecto. Nos gustaría plantear varias cosas. Tenemos varios comentarios al proyecto. Bueno, primero agradecerles por habernos, digamos, hecho llegar este documento. Nos parece muy interesante, con una propuesta bastante novedosa. Sí tenemos comentarios respecto a lo siguiente. En primer lugar, Andrea, tú me vas complementando y vas añadiendo, digamos, a lo que voy a decir si se me escapa algo. En primer lugar, queremos plantear de que las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, ¿cierto?, que componen fundamentalmente las áreas STEM, ¿sí?, que es donde está concentrado el proyecto, son disciplinas bien heterogéneas, ¿cierto? Hay muchas diferencias entre disciplinas, ¿sí? Y el proyecto de ley propone fundamentalmente, de alguna manera, no reconoce necesariamente las diferencias que existen entre esas disciplinas, ¿sí? ¿Y por qué me estoy refiriendo a este punto? Fundamentalmente por el hecho de que la realidad en términos de, digamos, de falta de paridad de género en estas disciplinas varía según el área. Me explico. En el área de ingeniería y en las áreas de computación, la participación de las mujeres es algo así: 1 cada 4 estudiantes, por ejemplo, componen las áreas de ingeniería y computación, ¿sí? Versus lo que sucede en áreas de ciencias físicas, matemáticas, donde digamos, la distribución entre hombres y mujeres es más bien 55, 45, 60, 40, ¿ya? ¿Por qué planteo esto? Porque fundamentalmente, si pensamos en términos de la composición de género de estas áreas, es muy difícil, en primer lugar, hablar de paridad de género en áreas que son tan dispares y tan, digamos, desproporcionadas en términos de la composición de género, ¿ya? Plantearía eso como punto de partida. A su vez, hay que reconocer que estas disciplinas son, digamos, muy distintas en relación a cómo se produce conocimiento en cada una de estas disciplinas, ¿sí? Entonces, el proyecto de ley, si propone alcanzar la paridad de género, en primer lugar debiera reconocer las diferencias que hay entre estas disciplinas o estas distintas subáreas que componen las carreras STEM, y eso supone también asumir de que en algunas áreas, particularmente en las ingenierías y el área de computación, de ciencias de la computación, va a ser mucho más, digamos, una tarea de largo aliento, ¿cierto?, de largo alcance, de largo plazo, poder alcanzar en algún momento la paridad de género, ¿cierto?, versus lo que ocurre en las áreas, por ejemplo, de ciencias físicas y matemáticas, donde la proporción de hombres y mujeres es un poco más balanceada, ¿cierto? Algo así, 55, 45, 60, 40, ¿ya? Por lo tanto, en términos de lo que propone el proyecto de ley,
nosotros pensamos que más que hablar de paridad, hay que hablar fundamentalmente de alcanzar, digamos, en distintas etapas y plazos, ¿cierto? Una mayor proporcionalidad de hombres y mujeres, ¿cierto? Más que hablar de paridad. Eso, y cómo alcanzar esa mayor, digamos, proporción, mayor similitud en proporción de hombres y mujeres en estas áreas. Eso en primer lugar. Y luego, dentro del proyecto de ley, pensamos que es necesario reconocer los distintos instrumentos de política pública y las distintas herramientas que se pueden fundamentalmente utilizar para avanzar en una mayor proporcionalidad de hombres y mujeres en estas distintas disciplinas, entre las cuales debemos reconocer que fundamentalmente existe una alta heterogeneidad, no solo en términos de composición de género, sino que también en términos de cómo se genera y se produce el conocimiento en estas distintas áreas. ¿Sí? Yo partiría con ese punto, y ahora, no sé, me gustaría darle la palabra a Andrea para que pudiera complementar estas ideas iniciales que planteo. Muchas gracias, Andrea. Bueno, reitero los agradecimientos a esta comisión por la invitación, y un poco en la misma línea de lo que planteaba mi colega Andrea Canales, ya como yendo a cosas más concretas del documento de proyecto de ley, que por cierto nos alegra mucho que exista este proyecto de ley. Teníamos la inquietud también sobre cómo se define esto que aquí se llama brecha de género inicial. En el fondo, ¿cuáles son los factores que vendrían a estar dentro de este nombre, ¿no? Porque, no sé, pensamos, por ejemplo, que habría que tener en cuenta de base quizás cómo se conforma el campo científico, y eso va a depender, por ejemplo, del ingreso en pregrado, o quizás también del ingreso en posgrado, y más importante aún, de la proporción de postulantes a estos concursos, ¿sí? Porque un poco también lo que decía Andrea, paridad hace sentido si es que consideramos un universo en el que, por ejemplo, un universo de ciudadanos y ciudadanas, ¿sí? En que sí hay paridad, hay 50% de hombres o cercano a la paridad, hay 50% de mujeres. Por lo tanto, tiene sentido hablar, por ejemplo, de cuando se hizo la discusión sobre la constitución paritaria o no paritaria, ahí tenía sentido porque el universo frente al cual nos estábamos refiriendo se distribuía de alguna manera uniformemente entre hombres y mujeres. Pero en las áreas STEM, así como dice Andrea, eso no es así. En el fondo no existe, por ejemplo, matemática, que es mi área, 50% de académicas y académicos, y que por lo tanto podamos decir, bueno, de un momento a otro, pedir paridad en la adjudicación de proyectos. Eso va a demorar un tiempo. Por eso quizás me parece muy bien que esté planteado en el proyecto como en etapas, en escalones, pero sí creo que habría que considerar en esto que se llama brecha de género inicial una serie de factores. Entonces no sé si, y esta es más bien una pregunta, una inquietud, no sé si ya hay una definición clara de lo que estamos entendiendo por brecha de género inicial, o al menos cuáles son los factores involucrados en este indicador. Eso por una parte. Por otra parte, la inquietud también sobre qué entendemos en el fondo por mujer, ¿sí? En el fondo, si es que, por ejemplo, las mujeres trans están consideradas en esta categoría mujer. Y aquí tengo ya, y claro, esto entonces, si es que entendimos bien, sería, ahora en términos de instrumentos, sería becas de posgrado y todos los proyectos de investigación que están financiados por el Ministerio de Ciencia. Pero nos preguntábamos también si es que las becas de pregrado, las pocas que existen, aunque entendemos que eso probablemente depende más del Ministerio de Educación, pero si eso en alguna medida está contemplado también en este proyecto de ley. ¿Puedo complementar lo que acaba de decir Andrea? Nos parece que dentro de la propuesta hay que, junto con, digamos, partir con esta, digamos, diagnóstico de cuál es la brecha de género por disciplina y por área, ¿cierto?
nos parece que también hay que identificar los instrumentos con los que se puede fundamentalmente atacar el problema, ¿cierto? Siguiendo la línea de lo que acaba de plantear Andrea, ¿sí? En base a la propuesta que nosotros presentamos el año pasado, o este año ya no recuerdo, de nuestro trabajo en temas de brechas de género y áreas STEM, una área en que se podría eventualmente atacar el problema, ¿cierto? Sería en términos de la formación tanto de profesionales científicas o personas que se dediquen al área tecnológica, ¿cierto? Que es fundamentalmente lo que refiere a la formación de posgrado, ¿sí? Donde existen instrumentos, fundamentalmente las becas Chile, ¿no? Que se pudiera de alguna manera identificar, ¿cierto? Y promover o incentivar mayor participación de mujeres, particularmente en áreas donde están subrepresentadas, ¿sí? Eso por un lado. Pero por otro lado, la política de ciencia y tecnología, ¿cierto? Supone y requiere fundamentalmente un trabajo, llamémoslo así, conjunto con las propias instituciones generadoras de conocimiento, ¿no es así? Y eso refiere fundamentalmente a qué hacer para, por ejemplo, promover la inserción o la reinserción de personas, de mujeres que se han, digamos, orientado y se han dedicado a desarrollar ciencia y tecnología, en términos de cómo insertarlas y cómo apoyarlas en el trabajo académico, llamémoslo así, dentro de las universidades. Y ahí los instrumentos, de alguna manera se hace, el diagnóstico es un poco más difícil, digamos, de realizar en términos de cuáles serían los instrumentos que tendría la política pública para promover la inserción, reinserción o apoyar carreras académicas de mujeres en estas distintas disciplinas de las cuales estamos hablando, ¿sí? ¿Qué hacer en esa línea? ¿Sí? Lo primero que no se nos ocurre tiene relación con las becas, ¿no? Y las becas para formar científicas y personas que se dediquen a la tecnología. Becas que no tienen relación, como decía Andrea, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, son las becas que el Mineduc ofrece, ¿no? Que no son las becas Chile, de las cuales se habla acá en la propuesta de ley, sino que son las becas, por ejemplo, tipo becas profesor, ¿cierto? Profesor de educación básica o tipo becas indígenas, ¿cierto? En la misma línea. Quizás en una conversación, nosotros sabemos que es difícil las conversaciones interministeriales, no siempre se dan, pero pensamos que particularmente con el Ministerio de Educación habría que desarrollar una conversación que podría ser muy fructífera en línea de, por ejemplo, promover becas a nivel del Ministerio de Educación que apoyaran, ¿cierto?, la formación de mujeres y por qué no hombres en áreas subrepresentadas, que es otro tema que podemos tocar más adelante, ¿no? Para formar profesionales en áreas de ciencia y tecnología, ¿sí? Y nos parece que esa conversación, dado este proyecto de ley que es bastante novedoso, podría ser muy fructífero. Ahora, ¿cómo llevar esto al tema de inserción en la academia? Creemos que es un espacio más espinudo. ¿Y por qué? Porque fundamentalmente ahí rigen otro tipo de criterios que son difíciles, que de alguna manera operen solamente en base a política pública. Me explico, ¿sí? Si, por ejemplo, tenemos áreas donde las mujeres son una minoría y son muy pocas, ¿sí? Sería muy difícil promover que solo contrataran mujeres en esa área, ¿cierto? A partir de un criterio tipo cuota de género, ¿me explico? Ahí fundamentalmente rigen otro tipo de dinámica, ¿cierto? Para la inserción de mujeres en esas áreas, ¿sí? Ahora bien, habiendo dicho lo anterior, nosotros conversamos con nuestras colegas con las que hemos venido trabajando y pensamos que hay algunos instrumentos que se podrían implementar para efectos de apoyar fundamentalmente instituciones que tengan políticas que ataquen directamente las causas que explican las brechas de género en áreas STEM, ¿cierto? En el documento del proyecto de ley se hace un diagnóstico bastante bueno y muy interesante en que se identifica cuáles son las causas que explican las brechas de género en áreas STEM, ¿cierto? Y esas causas tienen que ver con las labores de cuidado, ¿cierto? Que de alguna manera afectan el desarrollo, digamos, comillas, normal de las trayectorias académicas o las trayectorias científicas, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con los problemas, por ejemplo, de acoso sexual. Nosotros pensamos que dentro de los instrumentos de política pública que pudieran apoyar, ¿cierto?, la permanencia o trayectorias, comillas, exitosas de académicas dentro de la academia, ¿cierto?, valga la redundancia,
podría ser interesante apoyar a través de instrumentos de política pública a esas instituciones que tienen políticas específicas que atacan las causas de las brechas de género. ¿Me explico bien? ¿Sí? Es decir, instituciones que tengan, por ejemplo, instrumentos que apoyen, por ejemplo, las labores de cuidado cuando aquello ocurre, o instrumentos tipo políticas que sean explícitas en relación a problemas de acoso sexual o problemas que tengan que ver con climas laborales hostiles dentro de la academia y dentro de las áreas de ciencia y tecnología. No sé si me he saltado algo. Andrea, Vera, ¿quieres complementar lo que yo he dicho? Sí, no, súper bien. Hay un punto más que yo quisiera agregar, que es también algo que incluimos en el estudio que hicimos y que presentamos ante esta misma comisión, y es que en el fondo se ha estudiado desde la literatura y diversas teóricas feministas han planteado siempre estos fenómenos, digamos, de áreas donde hay poca participación de mujeres. Lo dividen como en 3 coordenadas, que es representación, reconocimiento y redistribución, donde cada dimensión, digamos, tendría medidas particulares para solucionar. Entonces, esta medida, creo yo, es una medida que vendría a solucionar la representación, ¿verdad? Representación en adjudicación de becas, adjudicación de proyectos. Pero no podemos descuidar las otras 2 dimensiones, porque en particular las medidas que tienen que ver con representación a veces son súper mal tomadas en la comunidad, en particular la comunidad académica. Y eso puede hacer que la experiencia de una mujer, por ejemplo, un ejemplo concreto, que se ganó un proyecto de investigación gracias a este eventual ley, sufra como de un ambiente hostil, ¿sí? En el fondo que esta medida no sea entendida en su complejidad, sino que sea mal entendida. Y para eso siempre necesitamos medidas de sensibilización en género para que se entienda la problemática en su profundidad, en su complejidad, y de alguna manera esto sea una medida que amortigüe bien dentro de la comunidad, porque si no podría ser algo que se transforme en un dolor de cabeza y que sea finalmente algo que no está beneficiando necesariamente a las mujeres en su experiencia completa, digamos, en la experiencia completa de ser académica, etcétera, sino que se focalice en la adjudicación de un proyecto, que obviamente es muy importante, pero que no se reduce ahí la experiencia completa de ser académica, investigadora en ciencia y tecnología. Entonces, creemos que estas medidas son necesarias, pero que no se pueden quedar solamente ahí. No sé, Andrea, si se me olvida algo. A ver, tenemos varias notas, así que vamos tratando de cubrir lo que nos falta para luego, no sé, responder algunas consultas si las hubiera. Pensamos que, por ejemplo, para seguir con el tema del diagnóstico de las brechas de género por área o por subdisciplina, ¿sí? Pensamos que ese es un trabajo necesario, pero también sería muy relevante desarrollar todo un trabajo de monitoreo, ¿cierto?, por subáreas o por disciplina, ¿cierto?, en estas grandes áreas que mencionamos al inicio de nuestra discusión, para ver efectivamente cómo se va avanzando, ¿cierto?, en aminorar o en mejorar, ¿cierto?, la situación de la mujer en estas áreas, ¿sí? Hablamos ya hace un rato atrás del tema de las becas, nos parece una buena medida, hace todo el sentido promover, generar incentivos para que más mujeres, digamos, sigan desarrollando profesionales, académicas en ciencia y tecnología. A su vez, también mencionamos el tema de las carreras de pregrado, esa conversación pendiente con el Ministerio de Educación, nos gustaría recalcar en aquello, pero también pensamos que en términos de lo que sucede posterior a los estudios de posgrado, sobre todo en un tema que nosotros trabajamos en nuestro estudio, que es fundamentalmente qué sucede con el principal instrumento de financiamiento para las carreras científicas en Chile, que es, por ejemplo, los proyectos Fondesit, ¿sí? En la línea de trabajar gradualmente o avanzar gradualmente hacia una mayor proporcionalidad
¿cierto? Pensamos que un buen criterio sería que dentro de estas herramientas de diagnóstico que debieran existir por subárea o por, digamos, subdisciplina, se debiera, por ejemplo, analizar el porcentaje de postulaciones de mujeres a los proyectos Fondesit. Claramente la asignación de los proyectos se realiza en base a criterios académicos, ¿cierto? Y a criterios que tienen que ver con la productividad científica, ¿no? Una de las formas que nos parece que se podría apoyar, ¿cierto?, las carreras de mujeres en estas áreas sería fundamentalmente en base a diagnóstico, reconocer cuál es, por ejemplo, la proporción de mujeres que postulan estos proyectos y tratar de alguna manera de asegurar que en términos de la adjudicación de esos proyectos esa proporcionalidad se mantuviera. ¿Me explico? Como decíamos al comienzo de la presentación, nos parece muy poco factible alcanzar la paridad en el corto plazo. Esto va a tomar décadas, si no siglos, ojalá que no sea así, en términos de alcanzar la paridad, pero pensamos que estos, digamos, instrumentos de diagnóstico, ¿cierto?, y monitoreo de la situación de las mujeres, ¿cierto?, en estas subdisciplinas, particularmente en estos instrumentos tan importantes tipo Fondesit, pudiera ayudar a que tratar de mejorar, ¿cierto?, estos índices de éxito. Postula 20%, bueno, tener al menos un 20% de proyectos adjudicados para mujeres dentro del área, ¿sí? Sería irreal pensar que va a haber un 50% de adjudicación de proyectos de mujeres si solo hay un 20% de mujeres que postulan. ¿Me explico bien? ¿Sí? Pensamos que eso podría ser un criterio a tener en cuenta. Otro criterio que lo hemos discutido y que no tenemos consenso al respecto podría tener relación con, por ejemplo, pedirle a los grupos de estudio de Fondesit que definieran explícitamente un criterio de género en la postulación, digamos, por área, ¿cierto? No pensamos que la política pública, en ese sentido, no debiera decirle a los grupos de estudio cuál es el criterio de paridad que se debiera alcanzar, más bien pensamos que las subdisciplinas y las subáreas saben mejor que nadie, ¿cierto?, cuál es la situación de género en esas subáreas, y por lo tanto nos parecería que el rol que pudiera cumplir los grupos de estudio en esa línea de poder decir, ok, hay un criterio de género que va a ser considerado, por ejemplo, dentro de la adjudicación de los proyectos, y eso queda a criterio de aquellos que conforman, ¿cierto?, el campo en el cual, digamos, en el que se está trabajando, ¿cierto?, las distintas áreas que componen tanto ciencia como tecnología, ¿sí? Andrea, ¿se me escapa algo más? Ya voy haciendo ticket en mis distintos comentarios. ¿Andrea no está? Sí, no, estaba diciendo que está todo ok. Uh-huh. No sé si tienen consultas, dudas, preguntas a las cuales nosotros pudiéramos responder o inquietudes. Si esto más o menos claro en nuestros comentarios, si, no sé, hay preguntas al respecto. Muchas gracias, Andrea, a ambas. Y ofrezco la palabra entonces, la diputada Yoman está levantando el dedito, así que tiene la palabra, diputada. Muchas gracias. Bueno, quería primero agradecer la presentación. Me gustaría consultarles sobre la opinión que tienen respecto al efecto que pueda tener el currículum oculto, ¿cierto?, en las postulaciones y finalmente en estas brechas que estamos viendo en los proyectos, que es uno de los objetivos que quiere cumplir este proyecto. Por cierto, agradecer también los comentarios respecto a cada uno de los ámbitos que puedan ser, ¿cierto?, revisados o reforzados, porque hay aspectos que ahí yo al menos lo compartimos como en términos de la proyección que tiene y el objetivo del proyecto, que es ir avanzando, ¿cierto? Tener un ámbito de gradualidad, el poder revisar también en cada una de las carreras o especificidades, ¿cierto? Que no hay un criterio que sea rajatabla para todo el mundo, sino que más bien tenga en consideración primero cuál es la realidad de cada una de las áreas que están en estudio, ¿cierto?, para estos términos, y cómo desde ahí nos levantamos como respecto a la propuesta para hacernos cargo de estas desigualdades. Así que agradecer harto la presentación y también acoger, ¿cierto?, las ideas para poder
el fondo fortalecer este proyecto y también en términos de política pública. En ese sentido creo que sería súper bueno también cuando contemos con la presentación desde el Ministerio de poder visualizar de qué manera uno puede complementar, ¿cierto? No solo el proyecto de ley, sino que cómo vamos avanzando en términos educativos, desde las brechas más iniciales hasta que es lo que hemos visto, ¿cierto? En materia en algunas áreas de conocimiento, incluso en carreras, por ejemplo, en humanidades que habíamos dicho la vez pasada, que filosofía, ¿cierto? Es una carrera que uno podría pretender pensar que no tiene desigualdad y tiene tremendas desigualdades igual. Entonces, creo que es importante el que también se complemente con la política pública y escuchar en ese sentido a los ministerios, ¿cierto? Correspondientes también va a ser muy positivo para lo que podamos abordar, ¿cierto? Así que eso como pregunta y también como comentario. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Yomans. ¿Alguien más? ¿La palabra? ¿Se ofrece la palabra? ¿No? Bueno, entonces le damos la palabra a ambas, Andreas, para que respondan y si tienen algo más que aportar también se agradece. Andrea Vera, ¿quieres hablar tú del currículum oculto? Yo me siento menos capacitada para hablar del currículum oculto. Sí, muchas gracias, diputada, por el comentario y la pregunta. Y claro, yo creo que justamente estas medidas vienen de alguna manera a solucionar o en el fondo nacen en la medida en que reconocemos que existe un currículum oculto y que existen barreras estructurales que van en desventaja de las mujeres y que por lo tanto necesitamos estas medidas de corrección de algún tipo. Entonces, en ese sentido, creo que ya el hecho que exista la medida es reconocer que existe un currículum oculto y que de alguna manera la trayectoria tipo, la trayectoria, digamos, más premiada, la trayectoria, digamos, óptima, y en algún sentido normal que está descrita o que en la práctica son quienes se adjudican los proyectos fondos y que las becas, son exactamente trayectorias lineales, uniformes, que se han asociado con trayectorias masculinas. Entonces, de alguna manera, si uno pudiera como pensar en el sujeto ideal que hay detrás de las evaluaciones y el sujeto, digamos, ideal que puede producir conocimiento, es un sujeto que ya conocemos bien, ¿cierto? Un hombre autosuficiente, sin labores de cuidado, que casi ni siquiera se tiene que cuidar a sí mismo, etcétera. Entonces, creo que eso está súper bueno también tenerlo siempre en mente, porque también creo que algo quizás más lento de cambiar es justamente cuestionar y problematizar cómo estamos evaluando. En el fondo, ¿qué es lo que estamos evaluando? ¿Qué es lo que estamos valorizando y qué no? Que probablemente eso no sea tan sencillo de reglamentar con un proyecto de ley, sino que requiere un cambio cultural mucho más amplio, pero que sin lugar a duda estas medidas como que van en pos de mejorar la representación ayudan, sin lugar a duda. Pero sí creo que está súper bueno tener lo otro como de telón de fondo para que no se nos olvide que esto es más profundo y que no se soluciona solamente con medidas de representación. Muchas gracias, Andrea. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? ¿No? Bueno, yo creo que nos quedamos con algunas tareas sobre las observaciones que nos hicieron ambas aquí. Una cosa que no me quedó clara es que si están de acuerdo o no están de acuerdo con buscar la paridad, porque hablaban ustedes de, a ver, lo noté por aquí, buscan la proporción, lo que decían es que hay que buscar la proporción entre hombres y mujeres, ¿cierto? El proyecto lo estuve yo leyendo aquí mientras ustedes exponían, y claro, el proyecto habla de buscar de manera progresiva que exista la paridad. De hecho son muchos años, son 13 años prácticamente lo que se espera, eh, que es bastante, creo yo, para poder lograr esa paridad. Pero nos dejan hartas tareas. Les hago esa pregunta, sí, si están de acuerdo o no con la paridad en esto, para que nos quede claro cuál es la opinión que tienen en esa línea. Em, Creo que es súper importante que nosotros podamos buscar para poder definir
cómo se define la brecha salarial, que es una de las observaciones que hacen, ¿verdad? Andrea Vera nos habló de la inquietud precisamente de cómo se define esta brecha. Y yo les comento un poquito que en la Comisión de Mujeres nosotros en el periodo pasado estuvimos precisamente hablando sobre la brecha salarial que existe en el ámbito del trabajo en general. No sé si Gael se acuerda, pero estuvimos ahí discutiendo sobre este tema que es muy importante en la actualidad. En la brecha de género también preguntaban si se va a considerar a las mujeres trans. Yo creo que este país, y nosotros por lo menos acá vemos varios que hemos ido trabajando en cada proyecto siempre con la mirada también en las personas trans, pero creo que también esta comisión tiene que definir bien hacia dónde va a apuntar este proyecto, si va a ser solamente para la paridad entre mujeres, aunque sabemos que dentro de las personas trans hay mujeres, ¿cierto? Biológicamente hablando. Por lo tanto, creo que también es un punto para discutir. El acceso a las becas, si está incluido, también tenemos que buscar y ver, porque acá hay que ver, no podemos entrar en temas que sean inconstitucionales o inadmisibles, por lo tanto, también es un tema para discutir y para ver. Y creo que vamos a tener que seguir en la línea también de consultar quizás al Mineduc, porque también lo mencionaron entre medios, ¿cierto? Respecto también de las becas. Entonces nos dejan hartas tareas, nos dejan hartas dudas también respecto de cómo vamos a llevar ese proyecto hacia adelante. Yo le doy la palabra para que nos puedan responder sobre el tema de la paridad, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Andrea, ¿parto yo? Sí. Ya. Bueno, ciertamente nos parece, de alguna manera, no podemos estar en desacuerdo con el tema de la paridad, ¿cierto? Nuestros comentarios van más en la línea de que nos parece que es poco factible plantear el tema de la paridad en las áreas de las cuales estamos, digamos, conversando. ¿Sí? Yo creo que ese es el punto que por lo menos nosotros conversamos y, digamos, nos leímos el documento y lo discutimos con nuestras colegas que han venido trabajando ya hace varios años. Es un poco, digamos, poco plausible plantear que vamos a alcanzar la paridad en áreas donde hay un 20% de mujeres, por decirlo de manera bien concreta, ¿ya? Ahora, valoramos el proyecto muchísimo, ¿sí? Nos parece, no, digamos, nuestra reacción cuando recibimos el documento, no podríamos estar más, digamos, contentas de saber que, digamos, se quiere avanzar en esta línea, ¿sí? Y en ese sentido, nosotros tenemos la mejor disposición a conversar, a discutir, a revisar documentos si es que es necesario, digamos, y si a ustedes les parece de esa manera, ¿sí? Entonces, en ese sentido, estamos de acuerdo con la paridad, pero pensamos que el documento, al menos en esta etapa, tal como nos lo fue enviado, requiere de un trabajo bien importante, ¿cierto? Y hay hartos desafíos, como planteaba la diputada Olivera, ¿cierto? En términos de que hay que trabajar, ciertamente, nos imaginamos con el Ministerio de Ciencia, ¿por qué no con el Ministerio de Educación? En poder ir reconociendo, ¿cierto? Haciendo un claro diagnóstico de qué es lo que sucede en cada una de estas subáreas, disciplinas, grandes disciplinas, ¿cierto? De las cuales hemos venido conversando en esta sesión. Y tratar de identificar cuáles son los instrumentos, digamos, a corto, mediano y largo plazo con los que se puede trabajar para tratar de fundamentalmente aminorar esta brecha, o es más bien, más que hablar de la brecha, yo hablaría de las brechas, ¿me explico? ¿Sí? Porque acá estamos hablando de una gran heterogeneidad entre disciplinas, ¿cierto? Las brechas, ¿sí? Y en ese sentido, por lo menos siguiendo también las palabras, complementando las palabras de mi colega Andrea Vera, nosotros pensamos que este tema de la representación es un paso adelante, ¿cierto? Pareciera que, sobre todo el trabajo que se puede hacer de generar incentivos a través de becas, ¿cierto? Es una herramienta que pareciera que está mucho más a la mano y que de alguna manera sería quizás más fácil de implementar. Me la estoy jugando acá con un comentario más, digamos, osado. Más fácil de implementar en el corto plazo si, por ejemplo, se trabajara con el tema de incentivos a través de becas, ¿cierto? A través de becas de posgrado, como también a través de pregrado, si es que se dan las conversaciones con el Ministerio de Educación y hay intersectorialidad, ¿sí? Pero también sabemos que en términos de representación va a ser bastante difícil alcanzar
paridad es un objetivo de largo plazo, lamentablemente, y tenemos que ser bien realistas al respecto, ¿sí? Solo mencionar un dato con el que nosotros trabajamos el año anterior. Nosotros revisamos 20 años de proyecto Fondesit, o 15 años de proyecto Fondesit, y en 15 años no ha cambiado nada lo que sucede con los proyectos Fondesit en las distintas disciplinas STEM, ¿sí? ¿Por qué estoy planteando esto? Porque plantear un objetivo a 13 años, yo ahí estoy en desacuerdo con la diputada Olivera, me parece demasiado ambicioso, no, más bien poco plausible, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos avanzar en esa línea? Bueno, ahí también hay que desarrollar un trabajo a nivel de política pública con las propias instituciones de educación superior, pero ese trabajo es mucho más espinudo, para decirlo de manera bien coloquial, mucho más espinudo trabajar con las instituciones de educación superior, ¿cierto? En todo el tema, por ejemplo, si se quisiera trabajar a nivel de cuotas, ¿cierto? O de inserción de mujeres en la academia, o de, ¿cierto? Es mucho más complicado ese tema, porque hay otros criterios que operan, ¿cierto? Y en ese sentido, plantear solo el criterio de equidad en ese ámbito es mucho más, digamos, lleva a discusión, al menos, ¿sí? En términos de las becas, quizás sea un primer paso que se podría desarrollar, ¿sí? En términos de formación de profesionales, tanto de pregrado como de posgrado, ¿sí? Ahora, el trabajo con las instituciones que son generadoras de conocimiento, ciertamente hay que hacerlo, y ahí nos parece, y yo creo que no podremos estar en desacuerdo al respecto, hay que desarrollar un trabajo bien fuerte con el Ministerio de Ciencia en esa línea, ¿cierto? Y en ese sentido, ahí se supone que, digamos, eso conllevaría también un trabajo de monitoreo, ¿cierto? De ir levantando información de lo que está pasando en cada una de las áreas, ¿cierto? Ver cómo se va implementando y evaluando la política pública o los distintos instrumentos de política que se utilizan para avanzar en este objetivo que claramente es de largo plazo. Yo diría que se pueden avanzar poquito, digamos, se pueden generar medidas, digamos, escalonadamente, pero la paridad pensamos que es un objetivo de largo plazo, ¿cierto? Por toda la evidencia que tenemos previamente. Así que no sé si mis palabras ayudan a aclarar sus dudas, diputada. Sí, de todas maneras, Andrea, y por supuesto que yo aquí no tengo conocimiento en esta materia, así que si usted dice que se requiere de un largo plazo, es porque ustedes son parte de las áreas, así que por supuesto que uno toma la opinión y respeta, por supuesto, la opinión que tienen los especialistas en la materia. Yo quisiera agregar algo. ¿Alguien más? Sí, Andrea. Sí, sí, yo creo que yo matizaría igual un poco porque bueno, también no hay cosas en las que no tenemos consenso pleno, y creo que igual, así como las áreas tienen sus particularidades, creo que la paridad es mucho más rápida en otras áreas que en otras. Entonces, claro, probablemente en las peores áreas, digo peores, en las que la representación es más difícil, digamos, probablemente se van a demorar más, pero hay unas que de todas maneras es posible lograr paridad en 13 años. Entonces, yo en ese sentido soy un poco más optimista. Creo también que además las cosas en Chile están cambiando súper rápido. Entonces yo creo que claro, quizás en matemática, por ejemplo, en tecnología, que son las áreas como con menos representación, quizás ahí 13 años se nos haga poco, pero en otras probablemente sí es súper posible. Y claro, 13 años, comentábamos ayer cuando nos reunimos con las colegas, es como igual el tiempo de formación que tiene un investigador o una investigadora, considerando el pregrado, los posgrados y el postdoctorado, que es como el ciclo, digamos, a estas alturas ya casi el ciclo mínimo que tiene que cumplir alguien para ser investigador o investigadora. Entonces, en ese sentido, si lo miramos en esa perspectiva, es el ciclo de formación completo de una generación, digamos. Entonces, para algunas disciplinas, yo creo que es súper posible, para otras quizás será más lento, pero no por eso imposible. Y recalcar que obviamente estamos de acuerdo con la paridad. Lo que pasa es que, al menos en mi opinión, pienso que justamente hay que cuidar estos proyectos, porque ha pasado quizás en instancias más pequeñas, en nuestras propias instituciones, que a veces se plantean iniciativas para lograr paridad o una mejor representación, y si no resultan en poco tiempo, la gente como que las tira al tarro a la basura. Entonces, por eso también somos súper como majaderas en decir que esto requiere tiempo, también un poco para
cuidarlo, ¿no? Para cuidar la sustentabilidad de estos proyectos y dar cuenta de que son procesos más largos. Y también sobre el comentario sobre la brecha salarial, yo la verdad me refería a la brecha inicial de género, brecha de género inicial, creo que así lo nombraron en el documento. Y mi comentario era más que nada con algo que después reforzó Andrea, que era que en este concepto, en este, digamos, indicador o nombre, que es brecha de género inicial, creo que tendrían que ir incluidos ahí distintos factores, como por ejemplo la proporción de mujeres que postulan, porque si postulan muy pocas mujeres, como probablemente es el caso de matemática, no podemos pedir de una 50 ni quizás 30%, si es que postulan, no sé, 10%, porque tampoco queremos caer como en otorgar solamente, o sea, proyectos solamente por un hecho identitario, ¿no? O sea, nos tenemos que asegurar también que sean buenos proyectos, que no me cabe duda que existen buenos proyectos de todos quienes postulan, pero creo que hay cosas que cuidar ahí también. Entonces, en este concepto, brecha de género inicial, tendría que entrar eso, tendrían que entrar probablemente quizás también cómo es el ingreso en pregrado, etcétera. Muchos distintos tipos de indicadores. Eso por mi parte. Muchas gracias. ¿Puedo matizar algo? ¿Puedo terminar de hacer Sí, comentario Andrea. a propósito del matiz? Sí, yo estoy de acuerdo, no tengo una visión negativa al respecto, simplemente soy un poco, no sé, realismo quizás. Pero quiero plantear un tema que me parece interesante, ¿cierto? Yo creo que no está en discusión la paridad, el tema es cómo alcanzarla y en cuánto tiempo alcanzarla, ¿cierto? Yo creo que ahí estamos el tema de los matices. Pero por otro lado, hay iniciativas que pareciera que son bien exitosas y de alguna manera como que nos dan ciertas luces de eventualmente qué va funcionando en este camino, en este proceso, ¿sí? No sé si recuerdan en nuestras conversaciones previas, bueno, ya hemos tenido varias, así que quizás no esté, digamos, a la mano digamos, la información, pero existen, por ejemplo, iniciativas, el programa, por ejemplo, que ha implementado la Universidad de Chile con los cupos especiales para mujeres en carrera de ingeniería civil, no sé si lo conocen, ¿sí? Que fundamentalmente se han otorgado, Andrea Pera, corrígeme si estoy si me equivoco, son 40 cupos que se han ido implementando en los últimos años en ingeniería civil, y ese tipo de iniciativas ha tenido hasta ahora bastante éxito, ¿sí? O sea, hay mujeres que se van interesando en un área, ¿cierto?, que históricamente ha sido tradicionalmente mucho más ligada a los hombres que a las mujeres. ¿Y por qué traigo a colación esta experiencia? Bueno, porque fundamentalmente, si bien falta tiempo todavía para tener de alguna manera una evaluación de impacto, sí da cuenta de, bueno, digamos, medidas que van funcionando en el tiempo, ¿sí? Entonces, si medidas como esa, de alguna manera, tienen positivos tanto en el corto como en el largo plazo, ¿por qué no uno podría implementar en otras áreas? ¿Me explico? Y Ciencia. La tecnología. Se fue el audio. Está silenciada, Andrea. Bueno, está ahí. Vamos a esperar a ver si vuelve Andrea. Quería decir algo. Diputada Yomans, ¿solicitó la palabra? Sí, ahí sí, en que estaba buscando el, el botón. Sí, Presidenta, mire, yo al menos me parece que a propósito de que el proyecto también al menos plantea, ¿cierto?, en términos iniciales el tener este diagnóstico, ¿cierto? Yo creo que a lo mejor habría que ver cuáles son los términos de ese diagnóstico en ese sentido. Creo que puede ser un aporte también la mirada desde el ministerio, que nos pueda también orientar en esos términos, y solo como comentario respecto al proyecto, porque en el proyecto igual lo que se plantea es que en los concursos de becas y también en la adjudicación de proyectos de investigación, ¿cierto?, que sean con cargo al presupuesto del Estado, debería tener ese criterio de paridad. Entonces,
Solo como comentario, Presidenta, porque creo que a lo mejor, claro, para ambos casos funciona de manera distinta, pero eh, también es importante a propósito del diagnóstico tener en consideración que este proyecto de ley lo que nos entrega es como un parámetro que lógicamente debe ser ajustado, especificado, ¿cierto? Hay instrumentos que son más en términos reglamentarios, que van a tener que ser utilizados por parte de los ministerios como tal, e inclusive por las comunidades educativas de cómo se implementan este tipo de legislación. Entonces, solo quería plantearlo, Presidenta, porque si no suena como que vamos a plantear, ¿cierto?, la paridad a seca, cuando el proyecto igual de alguna manera trata de, tanto desde la gradualidad como también desde el diagnóstico específico por cada área, como también incorporando instrumentos que son distintos, en el caso de las becas y en el caso también de los proyectos, siempre además que tienen el cargo presupuestario del Estado y que por lo tanto por eso creo que es importante tener en consideración la mirada de política pública, porque sí o sí deben ir complementados con una política educativa que fomente, ¿cierto? Y por eso, bueno, mi pregunta del currículum oculto iba también en ese sentido, en cómo nos hacemos cargo desde la dimensión educativa de ir complementando esta visión para avanzar efectivamente en la paridad y que no quede en letra muerta, ¿cierto? Una legislación. Eso, Presidente. Muchas gracias, diputada Yomas. Volvió Andrea, parece. La veo ahí. Ahí. Andrea, sí. Ahí volví, perdón. La tecnología siempre nos traiciona, así que estoy con el teléfono mientras me conecto en el computador. Disculpen. Sí, continúe si quiere para cerrar. Eh, Me perdí la intervención de la diputada, así que me tengo que enchufar nuevamente con lo que se estaba comentando. No, simplemente la diputada Yomas nos aclaró un poquitito hacia dónde iba apuntado el proyecto. Ajá. Le voy a dar la palabra a la diputada Yomas para que ella le comente. Muchas gracias, diputada Olivera. Sí, no, o sea, mira, simplemente partir porque el proyecto lo que busca es establecer un principio, ¿cierto? Una orientación hacia la cual ir trabajando, entendiendo que también hay que tener un diagnóstico que va a tener especificidad dependiendo del área, ¿cierto? Y que ese diagnóstico es fundamental para poder generar una política que nos encamine a cumplir el principio de la paridad, que es lo que está, ¿cierto?, en términos de la ley y que además es aplicable, claro, nosotros lo incorporamos en el concepto de instrumentos, pero es tanto para proyectos de investigación como también para becas, que son ambas pagadas con cargo, ¿cierto?, del Estado. Y nosotros, claro, establecimos esta gradualidad que, por cierto, debe ser discutida acá, si es que esos plazos son, en el fondo, están bien o hay que darle una vuelta, dependiendo del área. Yo creo que eso se puede ir trabajando además, por cierto, en el trabajo más detallado que se haga del proyecto de ley. La idea es que este proyecto, y lo quiero decir desde ya, Presidenta, tengamos varias, cierta audiencia en que escuchemos distintas visiones para ver cómo realmente podemos hacerlo ejecutable y no generemos letra muerta. Yo en eso estoy de acuerdo, o sea, no quiero que se piense lo contrario. Y por cierto que desde el Ministerio se necesita una política pública, tanto, por eso hacía cierto la pregunta del currículum oculto, en términos educativos, la dimensión que está ahí. También sería bueno recibir, bueno, por lo mismo al Ministerio de Educación, al Ministerio de Ciencia y Tecnología y también al Ministerio de la Mujer, ¿cierto? Como ambas, esta triada de ministerios que deberían tener conexión a propósito de que la política se implemente y este proyecto de ley tenga vida real. Para eso se necesita la dimensión educativa, por cierto. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputada Yomas. Andrea, ¿algo más que agregar? No, o sea, muy de acuerdo con lo que acaba de plantear la diputada Yuma. Acá fundamentalmente, digamos, de alguna manera esta es como la primera etapa, ¿cierto?, de un camino que se ve, digamos, de más mediano alcance, ¿no? Fundamentalmente de un trabajo intersectorial, ¿no? Siguiendo las palabras de la diputada Yoma, en que fundamentalmente se juntan los actores que, digamos, tienen
relación con la temática y que se pueda ir fundamentalmente de alguna manera aterrizando, ¿cierto?, a través de los distintos instrumentos que existen de política, tanto a nivel de instrumentos relativos con las becas, ¿cierto?, como con los instrumentos digamos, de financiamiento que existen en todo lo que se refiere a investigación, apoyo de carreras académicas, ¿cierto?, para que fundamentalmente darle contenido, digamos, al proyecto de ley. Hace completamente sentido, digamos, las palabras que acaba de mencionar la diputada. Muchas gracias a ambas. ¿Alguien más de los diputados conectados? ¿No? Ok, entonces vamos a proponer entonces invitar al Ministerio de Educación, a la nueva ministra de Ciencias, porque asumió recién ayer, por lo tanto también es bueno que nos venga a visitar y por supuesto que comente sobre este proyecto. Y creo que había al Ministerio de la Mujer, también vamos a enviar la invitación a la ministra de la Mujer para que venga a dar su opinión y su punto de vista respecto a este proyecto, que creemos que es súper importante tenerla también. Entonces, parece que no tenemos más invitados, ¿cierto? Ok, ofrezco la palabra por última vez. ¿Nadie? Ok, entonces le agradecemos a Andrea Vera y a Andrea Canales por estar hoy presente y aclararnos algunas dudas respecto de este proyecto y también darnos su opinión respecto de él. Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.